Ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. Marcos 10, del 46 al 52. Como prefacio tiene el ciego Bartimeo recibe la vida. Cambiamos de posición, ponemos de pie. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo Consolador, y dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pues bien, en esta mañana vamos a tratar un tema muy maravilloso, un tema muy precioso, en el cual nos habla acerca de una historia de un hombre llamado Bartimeo. En el versículo que estábamos leyendo, dice la Biblia que Jesús pasaba por Jericó. Bartimeo era un hombre que su condición era ciego y mendigo. Imagínense a un hombre que desde muchos años venía ejerciendo esta profesión de ser un hombre incapaz de hacer cosas por sí mismo, un hombre atado, limitado, un hombre que lo que nosotros nos puede muchas veces faltar todo menos la vista, porque si usted no ve, imagínese cómo podemos nosotros hacer. Y aquí en estos tiempos ahora hay mucha gente que a través de las ayudas que han habido de personas profesionales para poder guiar a aquellas personas que en este caso que no son videntes, que no pueden ver. Entonces imagínense, este hombre era ciego, pero más que eso, este hombre se sentaba, dice, afuera, a las calles, a pedir limosna. Y él se había acostumbrado a esa vida de mendigo. Como usted ve, mucha gente hoy en día se ha acostumbrado ¿a qué? A la vida fácil, a mendigar, muchas veces a no hacer nada. Y ese es el caso que estaba sucediendo en la vida de Bartimeo. Bartimeo sale un día común y corriente como cualquier otro. ¿Qué pasa? Es que cuando Jesús iba pasando por Jericó, dice que ya no estaba muy lejos el llegar a Jericó. Jericó estaba a 25 kilómetros de Jerusalén y estaba cerca ya Jesús para llegar. Quizás era la última vez que Jesús iba a pasar por aquel lugar, porque Jesús estaba listo ya para el sacrificio, para que se cumpliera la palabra del Señor. Entonces, vamos a tratar de en esta mañana visualizar un
de lo que nosotros hoy leímos. Quizás, por ejemplo, usted terminó la lectura bíblica cuando dice que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice que él se fue y que siguió a Jesús. Siendo que se escucha una bonita historia, algo maravilloso, pero tratemos de visualizar un poquito más allá de la vida de este hombre llamado Bartimeo. Dice que la carretera principal pasaba por todo Jericó. Jesús iba de camino para la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era una fiesta que se celebraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, y cogían y sacrificaban un animal, en este caso un cordero, pero que todas las personas tenían que asistir a ese lugar. Todos los hombres de Israel de 12 años para arriba estaban en la obligación de ir, que vivieran a 25 kilómetros a la redonda, estaban en la obligación de ir a esa fiesta. Ahora, había algo o una costumbre que tenían aquellos hombres que enseñaban la palabra, y es que cuando ellos iban caminando, ellos iban enseñando. Mientras caminaban, la gente le escuchaba. Ahora imagínense usted que esa era la costumbre para mucha gente, la gente curiosa, la gente que le gustaba ver, de coger y ir y escuchar algo nuevo. Algo estaba pasando. Estaba pasando por aquel lugar un hombre que comenzó a llamar, a captar la atención por todas las cosas que le hacía. Era algo que no veían hace mucho tiempo. Entonces imagínense, los curiosos comenzaron a salir, a escuchar, a ver. Imagínense que ahorita yo estoy predicando, estamos hablando de la palabra del Señor. No son las palabras de Javier Pisa, no, es la palabra del Señor. Imagínense usted que venga alguien y comience a estar gritando allá atrás y alzar aún más la voz que la que yo estoy alzando ahorita. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos molestaríamos? O quizás no le llamaríamos la atención y decirle: cállate, no es que no nos dejes escuchar. Entonces, mientras que la gente estaba escuchando lo que Jesús estaba hablando, mientras la gente escuchaba lo que Jesús decía, este hombre, dice la Biblia, que comenzaba a dar gritos detrás de la multitud. Ahora, para los judíos, como le dije antes, era una ley de que tenía que todo menor de 12 años tenían que ir. Pero usted sabe que esta era una ley imposible de seguir, porque en ese tiempo había pobreza, no todos tenían para viajar. Pero ¿qué pasa? De que la gente lo que hacía era de que por lo menos salían a despedir a las personas que pasaban. Acuérdense que la Pascua era una fiesta, todos estaban de fiesta, iban a celebrar a Jerusalén. Y cuando hay fiesta, la gente está brava, no está brava. La gente está contenta, la gente está alegre, está sonriente, se pone la mejor ropa, se pone el mejor reloj, el mejor perfume, comienza a vestirse, ¿sí o no? Comienza a prepararse. En ese tiempo la gente se estaba preparando porque la fiesta, la gran fiesta de la Pascua, una de las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel, se iba a dar. Entonces, todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo quería ver en ese momento y llegar hasta ese lugar, por lo menos salir a la calle y ver lo que estaba pasando. Pero había alguien que no disfrutaba de esa fiesta. Había alguien que no tenía ese deseo quizás de esa alegría de viajar. Y este hombre era Bartimeo, porque se sentía limitado por la ceguera que él tenía. Pero quizás él dijo: bueno, yo no puedo estar contento y no puedo estar gozoso, pero voy a sacar algo bueno de todo esto. Va a haber más gente. Quizás este sea un día bueno para mí, como para poder extender mi mano y recibir más limosna. Entonces imagínense, la gente que estaba en ese lugar estaba preparándose para la paz, estaba preparándose para ir. Pero había algo que a ellos les llamaba la atención, y era que por la calle de Jericó estaba pasando una persona que había resucitado un muerto. Estaba pasando por la calle de Jericó aquel que había resucitado a Lázaro. Estaba pasando por la calle de Jericó aquel que había sanado a unos endemoniados, aquel que le había dado vista a los ciegos. Y eso comenzó a murmurar. Aquel hombre, aquel intrépido Jesús que había desafiado a la ortodoxa de aquel tiempo, estaba por ese lugar. La gente estaba desesperada, la gente estaba contenta, la gente estaba angustiada. Muchos
aquella hija que estaba endemoniada está pasando por ese lugar. Muchas veces, mis amados hermanos y amigos que me escuchan a través de las redes, nosotros estamos sentados, venimos a la iglesia, estamos escuchando la palabra, y muchas veces nosotros quizás decimos en nosotros, bueno, voy hoy día a la iglesia, me voy a sentar, voy a escuchar la palabra, voy a cantar, me voy a gozar, pero no sabe que hoy Dios tiene un milagro especial para su vida. Lo que usted no sabe que hoy Dios puede hacer y marcar su vida, puede hacer ese milagro que quizás usted durante mucho tiempo le ha estado pidiendo a Dios y no lo ha recibido. Es la incredulidad de usted y de mí. Yo escuchaba orar el otro día al hermano Elías y decía, Señor, quiero que venga el tiempo de los milagros. Nosotros podemos clamar, pero tenemos que creer. Tenemos que volver nuevamente como esos predicadores, como esa gente que creía antes, que usted oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Este hombre llamado Bartimeo estaba sentado allí. Él no sabía lo que iba a pasar en ese momento. Usted no sabe cuál es el milagro que hoy día tiene para su vida. Como le dije, él estaba sentado un día cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor. Usted piensa que si en este momento aquí, a la iglesia de Dios, misión de Dios, ha llegado un predicador, un hombre que Dios no use en milagros, un Dios que no lo use en hacer señales y prodigios, ¿usted cree que usted no iba a venir a la iglesia? ¿Usted no cree que usted le iba a decir a un pariente suyo, a un hermano vecino, mira, vamos a la iglesia porque el hombre que Dios está usando para los milagros va a venir aquí a esta iglesia? Esta iglesia estuviera abarrotada, esta iglesia estuviera llena de tanta gente, muchos de ellos curiosos, mucha gente de ellos enfermos, ansiosos, por una palabra, por una sanidad, por un milagro en su vida. Pero déjeme decirle que eso no va a suceder mientras que usted y yo no cambiemos. Mientras que usted y yo no nos decidamos a hacer las cosas, jamás van a suceder. Porque una de las cosas que el Señor es caballero. Y Él respeta nuestra decisión. Él respeta lo que usted hace, lo que usted decide hacer. Si usted quiere seguirle sirviendo al Señor, sírvale. Si usted quiere irse al mundo, se va al mundo. Y el Señor un día dice en la Biblia que Él es el que va a jugar todas las cosas. Qué caballeroso es el Señor. Qué maravilloso Dios es que usted y yo le servimos, que Él nos da la oportunidad hoy aquí, en este lugar. Oiga, no es difícil. No es difícil servirle al Señor. La última canción que cantó antes mi hermano que decía, hablaba de la higuera. Y es verdad, la higuera no es para el mundo. Esa palabra, cuando habla de la hacha, no es para el mundo, es para la iglesia. Porque usted ve hombres aquí dentro de la iglesia. Lo ve que cuando cantan, parecen mantequilla, se derriten, se mueven, alzan la mano y le dicen al pueblo, alaba, glorifica. Pero véanlos ustedes, cuando les toca a ellos, que otro esté cantando, y lo ve así. Tú te estás euforia. No te estás ese griterío que tenía cuando le decía al pueblo, canta, alaba, glorifica al Señor. Y como ya no está cantando él, ahora sí. Oiga, hay gente que predica, que enseña. En este caso puedo ser yo mismo. Pero si yo no llevo fruto digno de arrepentimiento, de nada sirve lo que estoy diciendo ahorita. De nada sirven las palabras que yo hoy diga. Porque Jesús le dijo, nunca más coma de ti. Y en otra dice, jamás dé fruto. Dos palabras diferentes. Cuando él dice, nunca más coma, era que sí iba a dar fruto, pero que la gente le iba a comer. Hay mucha gente que predica la palabra y esa palabra no llega. Esa palabra no hace eco. Ese mensaje no hace cosquilla. ¿Por qué? Porque lo que predicamos, lo que tenemos la palabra, la facilidad de palabra, de predicar, de enseñar, de decir, de cantar, pero llevamos una vida mediocre. Llevamos una vida doble, llena de resentimiento, de orgullo, de vanagloria, de mentira. Entonces, cuando la Biblia dice que la higuera estéril, aquella que no da fruto, habla y está presentando primeramente al pueblo de Israel, segundo a la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente, como le digo, no solamente miembros
miembros, líderes, pastores, de todo, dentro de la congregación, que llevamos una vida noble. Y somos como aquella iglesia estéril. Nos vemos frondosos, tenemos fruto, Dios nos dio los dones, predicamos, enseñamos, cantamos, hacemos cosas buenas para el Señor. Pero nuestra vida no está bien delante del Señor. Porque son dones. Yo conocí a un hombre que predicaba la palabra del Señor. Y él siempre decía, yo no tengo necesidad de trazar el mensaje. Usted viera cómo predicaba, cómo muchas veces la gente, porque la palabra toca, cuando Dios le da el don. Oiga, y él había sido jefe de una banda, siendo predicador provincial, porque no era internacional, provincial, porque predicaba en diferentes provincias, en campañas. Y lo mataron, el lugar no le digo, pero a él lo mataron con una ametralladora, lo cogieron y le pegaron no sé cuántos tiros. Y la persona que andaba con él, que lo llevó al hospital, también lo mataron a la siguiente semana. Y todo el mundo ahí salió por la televisión, por la extra, que él era un administrador, que era un hombre que tenía unos trabajos y que lo habían matado por robar. Cuando todos sabían que realmente él nunca había cambiado de vida. Y miren cómo predicaba, miren cómo enseñaba. Por eso es que nosotros tenemos que tener visión. El siervo de Dios tiene que tener visión, tiene que estar atento a cada palabra. Cuando usted lleva un mensaje, usted tiene que estar atento a escuchar bien qué es lo que se está diciendo. Usted no puede decir a todo, amén, aquí estoy, sí, Señor. Porque muchas veces no puede contar tanto con palabras. Una vez predicaba aquí y yo le decía que del combrillo amargo, que es similar a la calabaza silvestre, pero que sin embargo una es venenosa y la otra es comestible. No todo lo que se dice dentro aquí en el púlpito es palabra del Señor, porque muchas veces nos erramos y creemos que estamos en la verdad cuando nosotros hablamos. Por eso es que siempre tenemos que pedirle dirección al Señor. Este hombre Bartimeo era un mendigo y la incapacidad de ciego que él tenía, dice que él estaba hacia la puerta del norte y se sentaba un mendigo que se llamaba Bartimeo. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, como explica el libro de Marcos. Él comenzó a escuchar el caminar de mucha gente y comenzó a preguntar qué está pasando, qué está sucediendo. Y dice que este hombre, cuando comenzó a escuchar de todas las cosas que estaban pasando, de que Jesús Nazareno estaba por aquel lugar, dice que este hombre comenzó a vencer todo obstáculo en su oscuridad. Un hombre que así nomás no le dejaban que se acercara a la gente, porque el pueblo de Israel tenía una costumbre de que, por ejemplo, la gente ciega, él no podía partir al templo. Una gente que tenía discapacidad no podía entrar al templo. Una persona que estaba con flujo de sangre tampoco podía ir inmundo. Esa era la ley de Israel. Y este hombre en su incapacidad dice que como escuchó que Jesús hacía milagros, porque la fama de él se había regado, él dice que comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él comenzó a clamar, y él comenzó a pedir, y él comenzó a decirle más duro porque parecía que no le escuchaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el libro de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos que clamar aún en nuestra angustia. Nosotros tenemos que clamar aún cuando nos encontremos enfermos, porque esa es la fe de nosotros los cristianos. Cuando yo estoy enfermo, cuando más debo de clamar. Cuando yo estoy sano, cuando más debo de buscar de Dios. El cristiano no es que busca a Dios solamente cuando lo necesita. El cristiano busca a Dios en todo tiempo. Su vida tiene que ser una vida consagrada al Señor. Los discípulos, se le pusieron discípulos porque un discípulo es un constante seguidor del Señor. Es una persona que sigue al Señor en la vida y aún en la muerte. Entonces, tenemos que clamar. Nadie quiso hacer caso del clamor de él. Nadie hizo caso. Más bien en el versículo 48 dice que le dijeron: cállate,
discípulos, los que estaban escuchando el mensaje, cállate. ¿Cuántas veces han querido callarnos a nosotros por decir la verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado la palabra y no han querido callar y sin embargo hemos seguido predicando? Hemos seguido llevando este mensaje, porque como digo, dentro de la iglesia, no solamente usted piense que el que falla es el hermano, a unos líderes, misioneros, pastores, evangelistas, fallamos. Y en una ocasión me tocaba predicar a mí, y como aquel pastor me conocía, ¿qué le había dicho? ¿Y este qué va a predicar? Le había dicho al que coordinaba todo me acuerdo que ese tiempo, en todo lo que es esa zona, él coordinaba los mensajes, nosotros trabajábamos para el comité evangelístico. Y él sabía, en este caso, que yo era nuevo en el Señor, ¿no? Pero yo había estado orando, yo había estado clamando al Señor, orándole a Dios por esa campaña. Oiga, y pusieron a otro chico a predicar. Como era conocido, él había dicho, bueno, mínimo unas 30 personas vienen al pie del Señor. Ni las hormigas llegaron a ese día. Cuando yo me enteré de eso, yo le dije al presidente, le digo, no pasa nada, pero mentira, me había afectado. Me afectó bastante. Pero eso no impidió, hermano, que yo siguiera adelante. Cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra, cuando Dios comienza a usarlo, oiga, la palabra del Señor no es como un camino color de rosa, la gente comienza a menospreciarlo, la gente comienza a levantarse. Los mismos hermanos dentro de la iglesia están viendo cómo te mueven, cómo caminas, qué haces, qué es lo que enseñas, qué es lo que predicas, la primera palabra. Y muchos yo conozco que están hasta anotando lo que dijiste mal. Oiga, es bueno que nosotros vengamos a la iglesia, escuchemos la palabra, nunca menospreciemos a nadie. Nunca te creas que, ay no, yo solamente yo predico, yo soy el que enseño. No es así. Oiga, nosotros tenemos que ser humildes. Si tú quieres que Dios te use, seamos humildes toda la vida. No porque yo ahorita ya predico y enseño, ya ando predicando en la radio, en la televisión, ando predicando en la campaña, me llevo de aquí a otra nación y ando así, como el pavo real, engrandecido, ancho, no creo en nadie. Va a predicar hoy día el hermano Joaquín. Y la gente dice, no, ¿por qué? Un niño va a predicar. Gloria a Dios, porque siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Eso es lo principal que nosotros tenemos que saber. Jesús era humilde, era la palabra encarnada, sin embargo, Él se humilló hasta lo sumo. Es el mayor ejemplo que nos da a nosotros de humildad. Era la palabra encarnada. ¿Y por qué muchas veces nosotros mismos estudiamos algo, ya creemos que nosotros lo sabemos y venimos muchas veces, como le dije, a veces en algún papelito están anotando lo que se dijo mal? Es verdad. Tenemos que escuchar, analizar. Y si yo veo que mi hermano dijo una palabra que se equivocó por algo, yo simplemente la cojo y yo le digo a él, puede ser que se haya equivocado, y corregirlo, no, ayudarlo, porque para eso estamos aquí. Pero no para criticar, no para ir y hacer los pedazos afuera con los otros y comenzar a decir, ¿viste lo que es, hermano Pisa? Te equivocaste, hermano, está errado. No, cójalo, hable con él. Hermano Pisa, te digo esto, que no está de acuerdo con la Biblia. Es verdad, y yo, si soy humilde y si soy una persona consciente de que lo que dice la Biblia era mentira lo que estoy diciendo, no siempre está, hermano. En la otra que voy a predicar, digo, sí, hermano, perdóneme, yo dije esto, me equivoqué. Eso yo creo que es la postura de un cristiano, de un hombre que realmente quiere cambiar y que quiere ayudar a una congregación, se levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener muchos obstáculos. Vamos a tener muchos obstáculos dentro de las iglesias. Gente que se va a querer levantar en contra de nosotros. Ahora, pero el deseo ardiente que tenía este hombre, llamado Bartimeo, iba más allá del comentario. Ese deseo que él tenía iba más allá de lo que dirán, del menosprecio que habían hecho en él. Hermano, tú te puedes menospreciar a todo el mundo. Sin embargo, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Seguir adelante. Yo siempre digo, a mí el que me llamó a vivir una nueva vida se llama Cristo Jesús.
El que murió en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna se llama Cristo Jesús. A mí no me interesan los comentarios de la gente maliciosa, de la gente que le gusta muchas veces hacer daño. Porque si usted se va a poner a ver todas esas cosas, usted no se va a salvar. Oiga, si Bartimeo hubiera hecho caso a sus discípulos, a los que andaban con Jesús, se hubiera quedado callado, arrinconado, la gente lo hubiera hecho pequeño ahí y nadie hubiera sabido de él. Sin embargo, dice que él comenzó a clamar, él comenzó a pedir. En un momento quizás él pensaba en sí mismo y dijo, bueno, nadie escucha mi clamor. ¿Y por qué va a escuchar mi clamor Jesús? Si yo soy un mendigo, si la gente me desprecia, vivo de las migajas que ellos me dan, no soy importante. Lo único que tengo es una ropa toda harapienta y una cama toda sucia. Me siento ahí en la calle a comer de lo que por ahí me dan. ¿Por qué me va a escuchar el rabino, el hombre del momento, el hombre que está causando sensación y que está haciendo milagros? ¿Quién soy yo para que me escuche? ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos dicho, Señor, a pedirle algo? ¿Quién me va a escuchar el Señor? Pero hermanos, para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, clama a mí, pídeme. Dice, todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Y dice, si mi palabra permanece en vosotros, dice, y hicieras conforme a ella, todo lo que nosotros le pedimos van a ser hecho. Pero si usted permanece en la palabra y hace cumplir esa palabra. Bartimeo no se dejó amedrentar por la gente, ni por quizás el comentario que el diablo muchas veces susurra y dice, tú no sirves para predicar, tú no sirves para cantar, tú no sirves para dirigir, tú no sirves para presidir en un lugar. Y muchos dicen, yo debería estar en ese puesto. Tengo porte, tengo cuerpo, tengo presencia. Dios no vea eso. Dios ve la humildad del corazón del hombre. Muchas veces, yo tengo que estar ahí, pero mírame, tengo más área, tengo más porte, más presencia. No es eso, Dios no ve eso, Dios ve el corazón. Acuérdense que Saúl era el más alto entre todos. Y David, ¿quién era? Un pequeño. Pero ese hombre dice que tenía el corazón conforme de Dios. Y eso es lo que busca Dios. Hombres que hayan rendido su corazón a Cristo, que hayan cambiado. No importa, somos cholitos, negritos, bajitos, gorditos, loquitos, negritos. No importa. Él ve el corazón de nosotros. Lo que hay en nosotros, lo que usted y yo podemos darle. Pero con ayuda de Él, porque sin Él, nosotros no somos nadie. ¿Quién es el que taladra en nuestra mente? Satanás. Él trabaja aquí. Por eso usted ve mucha gente hoy día frustrada, mucha gente que se ha retirado de la iglesia, se han ido, porque el enemigo es número uno para meter cosas en la mente, para rabiar, para trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser insistentes. En la Biblia habla de una mujer sirofenicia. Nos enseña que el clamor insistente que ella tenía había sido dirigido ¿a quién? Al Señor. Ahora, este es un caso extraordinario. Lo vemos a Jesús en un territorio gentil. ¿Por qué decimos gentil? Porque según la geografía de la historia, Tiro y Sidón eran ciudades de Fenicia, que era parte de Siria. Fenicia se extendía hacia el norte desde el monte Carmelo, por toda la llanura costera, estaba entre Galilea y las costas. En cambio, Siria, como expresaba Josefo, se encontraba rodeada de Galilea. En esta ciudad gentil llegó una mujer desesperada que viene a los pies de Jesús y le dice: Señor, quiero que venga porque mi hija está atormentada por un demonio. Jesús, al mirarla, le dijo: está bien darle el pan a los perrillos. Y muchos han malinterpretado esta palabra y han dicho que Jesús la trató tosca
que fue brusco, que fue tosco al decirle eso. Pero lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a investigar, los judíos a los gentiles le llaman perros, no perrillos. ¿Y por qué estas dos diferencias? Porque perros es el perro, el callejero, el que no tiene dueño, el que come de la basura, a él se le llamaba perro. Y los judíos a los gentiles, a nosotros, nos llamaban perros. Averigüen, así lo llaman, perros. Entonces Jesús nunca le dijo a la mujer perro, le dijo perrillo. El perrillo era el doméstico, el que comía de las migajas. Por eso le dice que comía, no está bien darle la comida el pan de los hijos de Israel y dársela, dice, a los perrillos que caen de las migajas de la mesa. Entonces, una cosa es perro y otra cosa es perrillo. ¿Por qué aclaro este punto? Porque he escuchado muchos predicadores que dicen y hablan de que Jesús fue tonto al decir a la mujer así. No, perro es una cosa y perrillo es otra. No estaba tratando vulgarmente Jesús, simplemente es una palabra al ver, no es que tampoco lo estaba tentando, y ella vio en sí de Jesús que a pesar de que ella no era una mujer judía, sino fenicia, ella comenzó a insistir y dice que por su insistencia su hija fue sana. O sea, nos da un ejemplo de clamor, de persistencia, de que uno tiene que seguir clamando. Bartimeo parecía que nadie le escuchaba, pero dice que él recibió ánimo cuando llegaron y le dijeron: ten fe, el Señor te llama. Imagínense el clamor insistente de él. Jesús escuchó su clamor y le dijo: el Señor te llama. Nosotros tenemos que tener claro que muchas veces el Señor, a pesar de que, como este hombre que lo mandaron a ver, él no se quedó allí. Él no dijo: bueno, ¿sabes qué? Bueno, si me llama, a ver qué quiere. No, él dice que él se levantó y fue a donde estaba Jesús. Muchos simplemente se hubieran se puede decir conformado con esa palabra que el Señor te llama. El Señor te dice en esta hora: yo te voy a levantar y te voy a usar como nunca antes he levantado a una mujer o he levantado a un hombre. Y muchas veces nos quedamos y decimos: wow, ahí se quedó, pero no se levantó, no hace nada por servir al Señor, solamente está esperando una palabra, pero no hace ningún esfuerzo por buscar a Dios, por trabajar en su obra. Pero como ya le dieron una palabra, Bartimeo dice que él no se quedó con esa palabra, sino que dice que él cobró ánimo y él se levantó del lugar en el que él se encontraba. Oiga, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí en este evangelio, cuando dice que Jesús le hace el llamado a él, le dice: ven, el Señor te llama. Él corre a donde está Jesús. Dice que él botó su capa. Al botar su capa, aquella capa mugrosa, apestosa que él tenía, él la tiró a un lado. Esa incapacidad que él tenía, dice que él cogió y la dejó. Nosotros tenemos también que despojarnos de todas las cosas que a nosotros nos hacen daño. Tenemos que tirar esa capa de inseguridad, esa capa de muchas veces de que somos incrédulos, de resentimiento, de la mentira. Tenemos que dejar todas las cosas que a nosotros nos están afectando para ir a los pies del Señor. Usted tiene que dejar todas las cosas, así como Bartimeo, no le importó nada, sino que él se levantó y dijo: hoy yo sé que voy a recibir ese milagro. Hoy yo sé que es el día que tanto había esperado quizás él en su oscuridad. Imagínese usted, ¿qué le ha estado pidiendo usted al Señor? ¿Cuál es el clamor que usted ha tenido para con Dios? ¿Qué le ha estado pidiendo a Dios usted? Muchas veces nosotros decimos: Señor, yo quiero que me dé esto, o yo quiero que me dé lo otro. Y muchas veces no lo recibimos a tiempo. Pero una de las cosas que debemos de saber es que Dios da en el tiempo de Él, porque Él es perfecto. Dios sabe hacer las cosas. Señor, yo quiero que me des un trabajo. Viene el Señor, te da un trabajo. ¿Y qué haces después que te da trabajo? Te olvidas de Él. Hoy no hay que salir tarde y no puedo ir al culto. Está bien. Yo digo, de vez en cuando. Porque tenemos que cuidar y ser buenos administradores también de las cosas. Pero por eso hay que orar y decirle: Señor, dame un trabajo que yo, en el cual yo pueda, en este caso, tener el tiempo necesario para yo poder ir a la iglesia.
Entonces, imagínese usted que ni un domingo puede venir. Cuando el Señor nos da los 7 días para que nosotros podamos servirle a Él, andar con Él. Lo maravilloso de todo esto es que cuando usted, como le decía en su momento, si aunque usted no puede venir todos los días, pero en su casa, en su trabajo, usted está orando, usted está clamando, usted está trabajando y está orando. Usted está ahí y está alabando al Señor con una alabanza. Se está acordando de un texto bíblico. Ahí es donde la Biblia dice: velad y orad de todo tiempo. Usted está orando porque imagínense que en ese momento que usted está escribiendo, está en su trabajo, usted está cogiendo la palma, usted está con una máquina, usted está pintando, y en ese ratito, o uno va manejando y dice: pero estoy cantando, estoy en comunión con el Señor. En ese ratito, la final trompeta. Y si nosotros estuvimos mal, y si en ese ratito al final andamos mal, una semana que no voy a la iglesia, y me he olvidado de orar, y ando haciendo, ando mirando, ando hablando malas palabras, qué sé yo, y se quedó. Por eso que es necesario, hermano, pedir, pero pedir más del Señor. Hay que pedir bien y saber cómo es que uno pide. En el llamamiento universal que el Señor hace, es el Evangelio que es para toda la raza humana. Hay 3 clases de llamados que hace Él. El llamado universal, usted lo puede leer en Juan 3, del 14 al 15, ¿no? Que es el que el Señor hizo por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Hay un llamamiento particular que hace a cada persona. Cuando muchas veces Dios en una campaña, en un lugar, le dice: el Señor me dice esto, o voy a la última oportunidad, que son llamados muchas veces, esos son llamados particulares que Dios hace. Y ha habido mucha gente que ha rechazado esta palabra. Yo estaba conversando el día jueves con unos amigos, y una vez estábamos hablando acerca de esto, de que a uno de ellos un día el Señor hizo un llamado en una campaña que hicieron de la 26 La Elle, y le dijeron que el Señor le estaba dando la última oportunidad. ¿Y qué dijo? Bueno, dice: ese, no importa, dice, ese es hermano, dice que alguien ha dicho algo de mí. Al siguiente día que él llegó a ese mismo lugar, en el mismo lugar donde había todo el púlpito, le pegaron un tiro. Le reventaron, casi le revientan los pulmones con una 12, una repetidora. Imagínense. Y por misericordia del Señor, no se murió. Cuando lo llevaron al hospital, él dice que ahí, y él nos contaba ese día, ahí yo me acordé, dice, de que ese hombre me había hablado, ese predicador. Y me comencé a acordar, pero no tenía tiempo de arrepentirme, dice, porque yo pensaba que iba a morir en ese ratito. Fueron los pulmones con una 12, cerquita. Y él me dice que cuando estaba en el hospital, el doctor le dijo: milagro de Dios. Porque era para que te hubiese hecho pedazos al pulmón. Entonces así es Dios. Dios nos hace llamado. Y muchas veces nosotros rechazamos el llamado de Dios. Como este ejemplo, muchísimos ejemplos más. Testimonios reales. No son cuentos, no son mentiras, no son fábulas. A veces la gente dice: estos cristianos vienen a alabar el cerebro. No, no es alabar el cerebro, porque son hechos reales. Yo puedo traer mucha gente a testificarle, decirle: mira, da tu testimonio de cómo Dios te sacó del mundo, de cómo Dios te dio la última oportunidad para que tú vengas a los pies del Señor. Muchas veces nosotros despreciamos porque estamos aquí en la iglesia, no pasa nada. Pero tenemos que siempre estar atentos a ese llamado, a esa palabra que Dios nos da en ese momento. Y el otro llamado que hace es el llamamiento ministerial, que es usado por el Señor, que envió a sus siervos a respaldar por su autoridad. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 30. Dice la palabra que Bartimeo se levantó lleno de esperanza. Lleno de esperanza, y dice que él corrió del maestro. Cuando él se acerca a Jesús, dice que él le dice: ¿qué quieres que te haga? Yo le hago una pregunta a usted. Usted sabe que Jesús lo sabía todo. Y le pregunta a un ciego: ¿qué quieres que te haga? ¿Usted qué le hubiera dicho en ese momento si supiera que usted es una persona ciega? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta a él? ¿Qué quieres que te haga? Muchos dirán: Señor, que me cura la deuda que tengo, que me deje el carro que te pido durante tanto tiempo, que me deje el trabajo que te he pedido.
Bartimeo puede pedir otra cosa, pero él sabía lo que quería. Jesús también lo sabía. Por eso él le dijo que reciba la vista. En nuestros labios, en nuestra boca, dice que está el poder de la vida y de la muerte. El Señor, con su palabra, hizo los cielos y la tierra. A nosotros nos dice el poder de la vida y la muerte. Lo que tú confiesas con tus labios, eso se hará. Si él le preguntó a Bartimeo, dice, ¿qué quieres que haga? Señor, que reciba la vista. Bartimeo no solamente recibió la vista, sino que también recibió la salvación. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No le he dicho tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Cuando usted se pone a ver la Biblia y comienza a escudriñarla, comienza a ver que mucha gente fue sana y le dice tu fe te ha sanado. Pero son pocas las personas que le dicen tu fe te ha salvado. Porque cuando aún Jesús fue a la cruz del Calvario, si usted se pone a ver dónde estaban todos los milagros, la gente que él había resucitado, la gente que había sanado, los leprosos, la gente que estaba ciega, los paralíticos, ¿dónde estaba toda esa gente? Pocos fueron los que fueron a él y pocos fueron los que lo siguieron. Y como yo siempre digo, aquí lo importante, hermanos amados, no es la sanidad de tu cuerpo, porque hoy a mí me sana de los riñones, hoy a mí me sana del corazón, hoy a mí me sana, me levanta de una parálisis facial, pero mañana me voy a volver a enfermar. Y tarde que temprano la muerte me va a llegar, porque para eso estamos aquí. Más que la sanidad es la salvación. Porque si usted acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, usted tiene asegurada la vida eterna, hermanos. No solamente la sanidad física, esto es temporal, esto es pasajero, esto es algo que un día, hoy estamos sanos, fuertes, no creemos en nadie, pero mañana podemos estar en una cama. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Solamente aceptando a Jesucristo. Dice que Bartimeo, no solamente recibió la vista, sino que también fue sano. Y que Bartimeo lo siguió a Jesús todo el camino, hasta la misma cruz y a la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, de seguirlo al Señor. No importa cuántos impedimentos hay, no importa quizás si nosotros mañana pasado vamos a estar en una cama, tenemos que seguir clamando al Señor y seguirle creyendo que Dios puede hacer un milagro. Oiga, decía por ahí, el mayor de todos los milagros es que en una vida acepte a Jesucristo. Ese es el mayor de todos los milagros. El mayor de los milagros es que alguien muera y vaya directamente a ese reposo eterno, ya que mucha gente se pierde a diario. Mucha gente a diario se pierde y lamentablemente van a un lugar de tormento. Pero lo importante es que aunque la gente nos diga loco y que dice que estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia, lo importante es saber en quién ha creído usted y en quién he creído yo. Bartimeo no hizo caso de todas las cosas que le dijeron, ni de los obstáculos que se le pusieron por delante. Lo que él hizo fue creer que Jesucristo podía darle salvación y vida eterna, y que él podía recibir la vida. Él no esperaba ese día de aquel milagro tan maravilloso que cambió y marcó su vida para siempre. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando que el Señor Jesucristo haga en su vida? Un día el Señor le dijo a Salomón, en visión, en sueño, pide lo que quieras que yo te dé. Pídale lo que usted quiera que le dé. A Salomón se lo dijo en sueño y le dio riqueza y lo hizo uno de los hombres más ricos de Israel, uno de los reyes más grandes y sabios después de Jesús. Hoy, a través de su palabra, Dios habla a través de nosotros. Mateo 10:20 dice que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Pide lo que quiera que yo te dé. Póngase de pie.